¿Qué pasaría si el país que hoy ocupa los titulares de las crisis nucleares y las tensiones en Oriente Medio fue identificado con su nombre exacto, su rol específico en una coalición global y su posición en los últimos días, no por analistas del siglo XXI, sino por un profeta que escribía en el exilio hace más de 2500 años? ¿Qué pasaría si los libros de historia que estudiaste en la escuela te entregaron los hechos políticos y geográficos de ese territorio, pero dejaron deliberadamente fuera la dimensión que lo hace incomprensible sin la Biblia? Eso no es especulación. Eso es exactamente lo que vamos a ver en este video. Lo que la educación formal te enseñó sobre Persia y sobre Irán es esto. El cambio de nombre ocurrió en 1935, la Revolución Islámica en 1979, y el conflicto con Israel y Occidente es una disputa geopolítica de intereses encontrados. Eso es todo. Eso es lo que aparece en el libro de texto. Lo que el libro de texto no tiene espacio para explicar, porque no tiene categoría para ello, es que el mismo territorio, con el mismo nombre antiguo, está descrito en la profecía bíblica como uno de los actores centrales de los últimos días. La educación formal y la profecía bíblica están mirando el mismo territorio, pero una ve una crisis, la otra ve un cumplimiento. Por eso este video importa más en 2026 que en cualquier otro momento de la historia reciente. El eje geopolítico entre Rusia, Turquía e Irán, que hoy llena los reportes de inteligencia y las editoriales de política exterior, no es una novedad diplomática. Es la coalición descrita en Ezequiel, capítulo 38. El nombre que usa el profeta para el territorio que hoy llamamos Irán es Persia. Ese nombre fue escrito en el año 570 a.C., antes de que existiera la Sociedad de Naciones, antes de que existiera la idea de cambiar ese nombre, y la profecía no actualizó su nomenclatura. Todavía dice Persia. Y eso, como veremos, no es accidental. Si este tipo de conexión entre profecía bíblica e historia verificable te está hablando al espíritu, suscríbete a este canal. Esto es exactamente lo que hacemos aquí. Descubrir lo que los libros de historia dejaron fuera de la discusión. Para entender por qué el nombre Persia importa tanto en la profecía, necesitamos ver primero lo que ese nombre representaba en el mundo antiguo. El imperio persa bajo Ciro el Grande, establecido alrededor del año 550 a.C., fue la mayor concentración de poder que el mundo mediterráneo y del Medio Oriente había visto hasta ese momento. Sus fronteras se extendían desde las costas del mar Egeo en el oeste hasta los bordes de la India en el este, desde las estepas del norte hasta las fronteras de Egipto en el sur. Se estima que bajo Ciro, aproximadamente el 44% de la población mundial de ese tiempo vivía bajo la jurisdicción de un solo gobierno. Eso no tiene paralelo en la historia anterior. Lo que diferenciaba a Persia de todos los imperios que habían dominado esa región antes era la política de tolerancia religiosa. Asiria destruía los santuarios de los pueblos que conquistaba. Babilonia los desplazaba y los humillaba. Ciro hacía algo radicalmente diferente. Restauraba los templos que sus predecesores habían devastado. Permitía el regreso de los pueblos a sus tierras ancestrales y financiaba la reconstrucción de los lugares sagrados de las culturas que había absorbido. El cilindro de Ciro, un documento arqueológico que hoy está en el Museo Británico, registra exactamente esa política con palabras del propio Ciro. No es narrativa bíblica, es registro histórico verificado, independientemente de cualquier texto sagrado por la arqueología moderna. Imagina el año 538 a.C. 70 años de cautiverio babilónico llegan a su fin. Los descendientes de los judíos que Nabucodonosor deportó en el año 605
Los hijos y nietos de esos exiliados reciben el decreto de un rey persa. Pueden volver a Jerusalén, pueden reconstruir el templo. Más que eso, el erario real persa va a financiar la reconstrucción. Esdras capítulo 1 documenta ese momento con detalle. El hombre que lo hizo posible era pagano. No adoraba al Dios de Israel. No había leído las escrituras hebreas, y sin embargo cumplió una profecía que había sido escrita más de 150 años antes de que él naciera. ¿Cómo se explica eso? No con historia política. Ciro no era aliado teológico de Israel. Su política de tolerancia religiosa era pragmática. Los pueblos que no se rebelaban contra Persia tenían sus derechos religiosos respetados. No era devoción al Dios hebreo, era administración eficiente de un imperio diverso. Entonces, ¿cómo pudo un rey pagano cumplir con precisión quirúrgica una profecía que él nunca leyó sobre un pueblo con el que tenía una relación meramente administrativa? Esa pregunta tiene una sola respuesta coherente que los libros de historia no están equipados para formular, porque esa respuesta requiere una categoría que la historia secular no utiliza. Las Escrituras, sin embargo, la tienen articulada con claridad. Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Este texto fue escrito durante el ministerio de Isaías, que los académicos ubican entre los años 740 y 680 a.C., dependiendo de la datación. Ciro el Grande nació alrededor del año 600 a.C. El decreto que autorizó el regreso de los judíos fue emitido en el año 538. Isaías escribió el nombre Ciro entre 100 y 200 años antes de que ese hombre naciera, y entre 140 y 200 años antes de que ese decreto fuera emitido. Eso no es coincidencia, eso es declaración profética. En el capítulo 45, versículo 1, Isaías usa una palabra en hebreo que nunca antes había sido aplicada a ningún rey no israelita, Mashiach, ungido, la misma raíz de la que viene la palabra Mesías. En la teología hebrea, la unción era el acto por el cual Dios separaba a alguien para un propósito específico. Reyes israelitas eran ungidos. Sacerdotes israelitas eran ungidos, pero nunca antes en el texto sagrado un rey gentil, un rey pagano, había sido designado con esa palabra. Isaías lo aplicó a Ciro con plena conciencia de su peso. Dios estaba ungiendo a alguien que no lo reconocía para cumplir un plan que ese alguien no podía ver. Si esto está tocando algo profundo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios, Jesús es el Señor. Esa declaración tiene hoy más peso del que parece, especialmente cuando entiendes de qué territorio y de qué historia estamos hablando. Daniel estuvo en la corte babilónica bajo Nabucodonosor, sobrevivió la caída de Babilonia, sirvió bajo Darío el Medo, vivió la transición completa al imperio persa, un solo hombre que atravesó 3 imperios sucesivos sin perder ni su fe ni su posición, que vio caer a Nabucodonosor, que vio la mano escribir sobre la pared en el banquete de Belsasar, que sobrevivió el foso de los leones ya bajo gobierno persa, y que al final de su vida, en esa misma corte persa, recibió la visión más detallada sobre los últimos días que aparece en todo el Antiguo Testamento. Ese hombre dejó por escrito algo sobre Persia que ningún historiador griego de su época captó ni consideró. Daniel, capítulo 10. El profeta está ayunando durante 21 días a orillas del río Tigris, el mismo río que hoy fluye a través del territorio de lo que conocemos como Irak e Irán. Tiene una visión de una figura celestial, de una majestuosidad que lo deja postrado en el suelo sin ninguna fuerza.
Y entonces, ese mensajero le explica el motivo del retraso de 3 semanas. El príncipe del reino de Persia me estuvo resistiendo 21 días. El retraso no fue burocracia celestial ni distancia geográfica. Fue resistencia espiritual activa y directa. Una entidad vinculada específicamente al imperio persa estaba obstaculizando la entrega del mensaje de Dios a su profeta. El príncipe del reino de Persia, del que habla Daniel 10, no es un oficial del ejército, no es un funcionario de la corte aqueménida, es una entidad espiritual asignada a un reino geopolítico específico. El texto hebreo usa la palabra zar, que puede referirse tanto a un príncipe humano como a un ser con autoridad espiritual sobre una región. El contexto de Daniel 10 deja claro que no es un humano. Este ser resistió a un mensajero celestial durante 21 días, hasta que Miguel, descrito en otras partes del texto como defensor de Israel, vino a ayudar. Lo que este texto revela es algo que ningún manual de geopolítica enseña, que detrás de cada gran potencia hay una arquitectura espiritual que opera en paralelo. ¿Qué implica eso para Oriente Medio hoy? Que lo que vemos en los titulares, la tensión entre Irán e Israel, los acuerdos militares, la retórica de destrucción, no es solo conflicto de intereses entre estados. Es la superficie visible de algo más profundo que la diplomacia no puede resolver, porque la diplomacia opera en la dimensión visible. Daniel 10 abre una ventana a la dimensión que opera detrás de esa superficie. Y lo hace con el mismo territorio que hoy llena los noticieros. La misma geografía, el mismo nombre antiguo, la misma arquitectura que, según el texto, no desapareció con el cambio de nombre de 1935 ni con la Revolución Islámica de 1979. La progresión que la profecía bíblica traza es consistente. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los 4 imperios de la visión de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Cada uno de esos imperios dominó sucesivamente la región del Medio Oriente y del mundo mediterráneo, y cada uno de ellos aparece en las visiones de Daniel no solo como entidad política, sino como realidad con una dimensión espiritual operativa. Persia no es la excepción, es el patrón. Que el texto bíblico nombre las naciones y les asigne una arquitectura invisible no es narrativa folclórica ni pensamiento mágico. Es el sistema de comprensión del mundo que el profeta recibió y que el mundo académico nunca adoptó como categoría de análisis. Heródoto escribió sobre los persas. Tucídides escribió sobre los griegos. Los historiadores del siglo V a.C. documentaron las guerras médicas, la expansión persa, la organización del imperio aqueménida con un nivel de detalle geopolítico impresionante. Pero ninguno de ellos consideró que detrás del reino de Persia hubiera una entidad con voluntad propia, con capacidad de resistir mensajeros celestiales, con un rol específico en el plan de Dios para la historia humana. Esa dimensión quedó fuera de Heródoto, porque Heródoto no tenía la categoría para registrarla. Daniel sí. Y la pregunta que deberíamos hacernos, sin esquivarla, es cuál de los dos estaba viendo el cuadro completo de la realidad. Si este contenido está abriendo algo en tu comprensión de la Biblia y de la historia, tómate un segundo para dar like a este video. Eso ayuda a que esta información llegue a alguien más que también la está buscando. Durante 2500 años, el mundo llamó a ese territorio Persia. Los griegos lo llamaron así. Los romanos lo llamaron así. La diplomacia medieval lo llamó así. Los tratados comerciales de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX lo llamaron así. Los misioneros que llevaron el Evangelio a esa región lo llamaron así. Y la Biblia, escrita siglos antes de todos esos tratados y todos esos mapas, también lo llamó así. En 1935,
Un hombre tomó la decisión de que ese nombre ya no era suficiente para sus propósitos políticos e ideológicos, y comunicó esa decisión a la comunidad internacional. El nombre en los mapas cambió ese año. La profecía de Ezequiel no recibió el memorando. Reza Shah Pahlavi tomó el control efectivo de Persia a través de un golpe de Estado en 1921 y fue proclamado Shah en 1925. Había modernizado el ejército, centralizado el poder y comenzado un ambicioso programa de secularización y occidentalización. En 1935, envió una circular diplomática a todos los países con los que Persia mantenía relaciones. Solicitaba que a partir de ese año el nombre oficial del país en la correspondencia internacional fuera Irán, el nombre que sus ciudadanos ya usaban en persa desde mucho antes. La solicitud fue aceptada. El cambio fue efectivo ese mismo año, y la justificación pública era recuperar el nombre nativo en lugar del exónimo griego Persia. La etimología de Irán lleva al antiguo persa Aryana, que significa tierra de los arios o tierra de los nobles. Esa raíz lingüística es genuina y antigua. El problema es el contexto en que se activó en 1935. La palabra ario, en la década de 1930, no era solo lingüística, era ideológica. La Alemania de Adolf Hitler estaba construyendo toda una arquitectura racial sobre la idea de una raza aria superior, y el régimen nazi había establecido contactos y correspondencia con el gobierno de Reza Shah. La coincidencia entre el renombramiento y el auge de la ideología aria en Europa no fue únicamente nominal. Fue parte de un posicionamiento deliberado de Irán en el panorama ideológico de ese momento. Lo que los libros de historia de la educación básica no conectan, porque hacerlo requeriría una explicación incómoda, es que Reza Shah admiraba el modelo de modernización autoritaria que la Alemania de ese periodo estaba implementando. La correspondencia diplomática entre Teherán y Berlín en esos años reflejaba afinidad ideológica, además de interés comercial. Irán se convirtió en fuente de materias primas para la industria alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el nombre Irán, tierra de los arios, llegó exactamente en el mismo periodo en que la ideología aria estaba siendo codificada como política de Estado en Europa. Eso no es conspiración, es cronología histórica verificable. Lo que desapareció con ese cambio de nombre va más allá de la geopolítica. Desaparecieron miles de años de identidad civilizacional, el legado de Ciro, de Darío, de la tolerancia aqueménida que había hecho de Persia un caso sin precedente en la historia del poder antiguo. Desapareció la conexión con el texto bíblico en la conciencia colectiva internacional. Y nadie en 1935 estaba pensando en eso, porque nadie en 1935 estaba mirando Ezequiel 38 como referencia para la política exterior. Pero el texto de Ezequiel seguía siendo lo que siempre fue, y el nombre que usaba para ese territorio seguía siendo exactamente lo que había sido escrito 2500 años antes. Ezequiel escribió su profecía alrededor del año 570 a.C., durante el exilio en Babilonia. En ese texto hay una lista de naciones que se unirán en coalición contra Israel en los últimos días. Uno de los nombres de esa lista es Persia, no Irán, no República Islámica, no Oriente Medio, Persia. El nombre que en 1935 fue reemplazado por un decreto diplomático de la Sociedad de Naciones sigue en el texto profético exactamente como fue escrito hace 2570 años. El espíritu que inspiró a Ezequiel eligió ese nombre. Ese nombre sobrevivió a la caída del imperio persa, al dominio griego, al dominio romano, al Islam y al renombramiento de 1935. La profecía no actualizó su nomenclatura, porque no lo necesitaba.
Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te enseñaron, que el cuadro que tienes está incompleto, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo en el estudio de la profecía bíblica. El 1 de febrero de 1979, Ruhollah Khomeini aterrizó en Teherán después de 14 años de exilio. Millones de iraníes salieron a las calles para recibirlo. El Shah había huido del país semanas antes. La monarquía Pahlavi, que había modernizado el país durante décadas, con todos sus excesos y con toda su represión de la disidencia, llegó a su fin en cuestión de meses. El 1 de abril de ese mismo año, Irán fue proclamada República Islámica después de un referéndum. En menos de un año, el país más secularizado del mundo islámico se convirtió en la primera teocracia islámica moderna de la historia contemporánea. Un giro que ningún análisis político de los años previos había previsto con precisión. La revolución prometía liberación, fin del imperialismo occidental, dignidad islámica auténtica, justicia social para los pobres. Lo que instaló en los años siguientes fue una teocracia que ejecutó a miles de opositores en los primeros años de gobierno. Instituyó la ley religiosa como código civil y criminal, cerró universidades para purgar el currículo académico y comenzó una persecución sistemática de minorías religiosas, judíos, zoroastrianos, bahá'ís, y especialmente los cristianos que habían llegado a la fe desde el Islam. La apostasía en el marco jurídico de la República Islámica es punible con la pena de muerte. Convertirse del Islam al cristianismo no es una decisión religiosa privada. Es, legalmente, una declaración que puede costar la libertad o la vida. Lo que los libros de historia y los noticieros no pueden explicar con sus categorías habituales es esto. Desde 1979, mientras la persecución cristiana en Irán aumentaba en intensidad, la Iglesia cristiana iraní creció a un ritmo que no tiene precedente en el mundo islámico contemporáneo. El patrón no es accidental ni explicable en términos sociológicos convencionales. Cuando el acceso a la fe cristiana se vuelve ilegal, cuando poseer una Biblia en farsi puede significar arresto, cuando reunirse para adorar es considerado amenaza al Estado. En ese contexto, el movimiento de conversión al cristianismo en Irán se aceleró. Eso requiere una explicación que la academia simplemente no tiene en su repertorio. Las cifras vienen de organizaciones de monitoreo de libertad religiosa que operan con metodología verificable. Open Doors, que publica anualmente el Índice Mundial de Persecución Cristiana, ha situado a Irán consistentemente entre los 10 países con mayor persecución de cristianos en el mundo. Entonces, al mismo tiempo, el Instituto de Investigación del Cristianismo Gordon Conwell ha estimado que entre el año 2000 y 2020, la comunidad cristiana en Irán creció de aproximadamente 100.000 a entre 500.000 y 3 millones de creyentes, dependiendo de la metodología de estimación. Esos números son debatidos en su magnitud exacta, pero la dirección del crecimiento es consistente en todas las fuentes que monitorean el fenómeno. Un joven en Teherán, llamémosle por un nombre persa, Dariush, encontró el Evangelio de Juan a través de una señal satelital que su familia recibía ilegalmente. No tenía Biblia física. Poseer una en farsi, el persa moderno, puede significar arresto en un control policial. Leyó ese texto en pantalla, lo copió a mano, lo memorizó fragmento por fragmento. Algunos meses después, fue bautizado en el baño de su apartamento por un creyente que había llegado a la fe de la misma forma. Esta historia no es un caso aislado, es la historia de miles de iraníes en este momento. La persecución creó las condiciones del sigilo, el sigilo creó la seriedad, y la seriedad produjo una fe que la represión no puede tocar. ¿Por qué la persecución no detuvo el crecimiento? El patrón
está en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo escritas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, no son el registro de un movimiento que se frenó cuando su líder fue encarcelado. Son el registro de un movimiento que se intensificó desde la prisión. El libro de Hechos documenta que cada vez que el Imperio Romano o las autoridades judías intentaron suprimir el Evangelio por la fuerza, en Jerusalén, en Antioquía, en toda Galacia, lo que producían era dispersión. Y la dispersión llevaba el mensaje más lejos de lo que la libertad hubiera alcanzado. Irán en el siglo XXI está siguiendo ese patrón con una fidelidad que parece calculada desde fuera del tiempo. La transformación de Irán post-1979 tiene una capa que los análisis geopolíticos raramente cubren: la tensión profunda entre la identidad persa y la identidad islámica impuesta. Millones de iraníes hoy, especialmente las generaciones jóvenes que crecieron dentro de la República Islámica, no se identifican primordialmente como musulmanes devotos. Se identifican como herederos de Ciro, como descendientes de la civilización aqueménida, como parte de una tradición cultural que existía 2000 años antes de que el Islam llegara a esa región. Ese conflicto de identidad no es político en su núcleo. Es espiritual, y es uno de los factores que quienes estudian el movimiento cristiano iraní identifican como catalizador de la búsqueda espiritual que lleva a la conversión. El zoroastrismo, la religión de la antigua Persia antes del Islam, estableció un marco teológico de bien contra el mal, de un Dios supremo de la luz contra las fuerzas del oscurantismo, que algunos académicos han señalado como una de las influencias en la formación del pensamiento escatológico del período del exilio babilónico. Los zoroastrianos persas coexistieron con la comunidad judía bajo Ciro. Esa coexistencia fue precisamente lo que hizo posible el decreto que permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Bajo la República Islámica, los zoroastrianos, herederos directos de esa tradición milenaria, también son minoría perseguida. Lo que Ciro construyó en términos de pluralidad religiosa, la Revolución de 1979, lo está desmantelando con metodología. Detente un momento. Estás viendo esto. El imperio persa, el mismo que Dios usó para liberar a Israel de 70 años de cautiverio babilónico, el mismo que financió la reconstrucción del templo de Jerusalén, el mismo cuyo rey fue llamado mi ungido por el profeta Isaías. Ese mismo territorio está hoy gobernado por un régimen que declara públicamente la destrucción del Estado de Israel como objetivo político. ¿Cómo puede un Dios soberano permitir ese giro? ¿Cómo puede el mismo territorio que fue instrumento de liberación convertirse en instrumento de amenaza? Ezequiel ya lo anticipó, y la respuesta que da el profeta no es desastre final. Es el preámbulo de la intervención divina más dramática descrita en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. En la lista de naciones que el profeta describe unidas en una coalición dirigida contra Israel, aparece este nombre: Paras, en el hebreo original. En las traducciones castellanas, ese nombre aparece consistentemente como Persia. El texto fue escrito alrededor del año 570 a.C., cuando Persia era todavía un reino en ascenso. Ciro no había conquistado Babilonia aún. Eso ocurriría en el año 539. ¿Por qué Persia y no Irán? Porque la profecía preservó el nombre histórico que ese territorio llevaría durante los siguientes 2500 años, el nombre que cualquier lector de cualquier siglo podría verificar mirando un mapa de historia del mundo antiguo. La profecía no necesitaba el nombre que ese territorio adoptaría en 1935. Necesitaba el nombre que lo identificaría a través de todos los siglos anteriores. El espíritu que inspiró a Ezequiel usó Persia, no Irán. Y esa elección no es accidental.
El nombre Persia atraviesa toda la historia conocida del territorio, desde Ciro hasta las guerras greco-persas, desde el período helenístico hasta el imperio sasánida, desde la conquista árabe del siglo VII hasta los viajeros medievales, desde los exploradores europeos hasta los diplomáticos del siglo XIX. Ese nombre fue el puente que conecta el texto profético con el territorio verificable a través de 25 siglos. Irán es el nombre del decreto de 1935. Persia es el nombre de la historia, y la profecía habla el idioma de la historia, no el idioma de los decretos diplomáticos de la Sociedad de Naciones. La coalición que Ezequiel describe en el capítulo 38 es geográficamente específica, Gog de Magog, identificado por muchos intérpretes como referencia al territorio al norte lejano, lo que históricamente apunta hacia Rusia, Meshek y Tubal, territorios ubicados en lo que hoy es Turquía. Bet Togarma, también asociado con el territorio turco en la tradición de interpretación profética desde el período patrístico, y junto a ellos, en el versículo 5, Persia, Etiopía y Libia con ellos. Tres bloques geopolíticos distintos, el norte lejano, el este de Europa y Anatolia, y el Medio Oriente y el norte de África. Esta no es una coalición abstracta, tiene geografía, tiene nombres, y tiene un paralelo con la realidad geopolítica actual que resulta imposible ignorar. Cuando los analistas de geopolítica en 2024 y 2025 describieron el eje emergente entre Rusia, Turquía e Irán, los acuerdos de cooperación militar, las visitas de Estado, el posicionamiento conjunto frente a Occidente y frente a Israel en múltiples foros internacionales, estaban describiendo Ezequiel 38. Sin saberlo, ningún tratado de política exterior cita a Ezequiel como marco analítico. Ningún think tank de seguridad nacional usa el texto de un profeta del siglo VI antes de Cristo como modelo predictivo. Y sin embargo, el modelo del profeta del siglo VI antes de Cristo resultó ser más preciso que décadas de análisis de relaciones internacionales. La pregunta que eso genera no es histórica, es teológica. ¿Quién estaba viendo con más claridad? Los acuerdos militares entre Rusia e Irán en los años más recientes incluyen la transferencia de tecnología de drones. Los mismos drones de fabricación iraní que Rusia utilizó en el conflicto con Ucrania, documentado por múltiples organizaciones internacionales de monitoreo de armamentos. La cooperación en Siria, donde tanto Rusia como Irán sostienen al régimen desde perspectivas estratégicas complementarias, ha creado una presencia coordinada de dos de los actores de la coalición de Ezequiel 38 en el mismo teatro de operaciones durante años. Esto no es análisis especulativo basado en textos sagrados, es el registro documentado de lo que ha ocurrido, y ese registro tiene un precedente escrito en el año 570 a.C. Lo que ningún analista político puede decirte, no porque no quiera, sino porque sus herramientas no alcanzan esa dimensión, es esto. Estas alianzas no se están construyendo únicamente porque los intereses geopolíticos coincidan. Se están construyendo porque fueron declaradas. La diferencia entre geopolítica y profecía bíblica no es que una sea disciplina seria y la otra especulación religiosa. La diferencia es que la geopolítica describe lo que ve en el presente para proyectar el futuro, y la profecía bíblica describe el futuro porque el autor de la historia ya lo ha determinado. Cuando Ezequiel escribió Persia, no estaba proyectando tendencias de su época, estaba transcribiendo lo que Dios había decidido para el final de la historia. El arameo que Daniel usó y el hebreo que Ezequiel usó cuando describieron los reinos y las coaliciones del futuro no tienen una palabra para coincidencia. Ese concepto no existe en el marco teológico de los profetas hebreos, porque en ese marco,
Nada de lo que Dios ha declarado ocurre por azar. El término bíblico más cercano es micre, lo que acontece, pero en contexto teológico lleva siempre la implicación de lo que fue ordenado. En el pensamiento del profeta, el mundo no es una serie de eventos que se acumulan aleatoriamente hasta producir crisis geopolíticas. Es un relato cuyo autor ya conoce el final, y que está siendo contado con precisión verificable. Un nombre, una fecha, un decreto, una coalición a la vez. En el año 570 a.C., cuando Ezequiel escribía sentado junto al río Quebar en Babilonia, en lo que hoy es el sur de Irak, no tenía acceso a mapas del siglo XXI. No sabía que en el año 1917 una revolución en el norte transformaría ese territorio en la Unión Soviética. No sabía que ese estado se fragmentaría décadas después en Rusia y en otras repúblicas. No sabía que en 1923 el Tratado de Lausana crearía la República de Turquía. No sabía que en 1979 el territorio persa se convertiría en teocracia islámica. Y sin embargo, la coalición que describió en el capítulo 38 involucra esos tres actores con una especificidad geográfica que solo puede ser verificada en el siglo XXI, con los mapas que él nunca vio. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta no es una afirmación poética de omnisciencia divina como concepto abstracto. Es una declaración de capacidad operativa específica. Dios anuncia el final desde el principio. No como observador que ve el futuro, sino como autor que lo ha determinado. Ciro fue nombrado en Isaías antes de nacer. La coalición de Ezequiel 38 fue descrita antes de que existieran los países que la compondrían. La secuencia de evidencia no requiere fe ciega para ser reconocida. Requiere que se lean los textos y se compare con la historia. Lo que esta declaración de Isaías significa para los titulares de 2026 es esto. Cada acuerdo militar que se firme entre Moscú y Teherán, cada declaración pública de un líder iraní sobre Israel, cada movimiento diplomático entre Turquía e Irán, nada de eso está fuera del campo de visión de Dios. Más que eso, nada de eso está fuera del campo de declaración previa de Dios. Lo que el mundo presenta como crisis geopolítica imprevista, las Escrituras presentan como cumplimiento progresivo de algo que fue establecido antes de que ninguno de los actores actuales de esa crisis naciera. La crisis no es evidencia de que Dios perdió el control, es evidencia de que el texto tenía razón. Imagina a Ezequiel en el año 570 a.C., sentado en el exilio babilónico, sin saber que el imperio persa que estaba surgiendo en ese momento llevaría ese nombre durante 2500 años, sin saber que en el siglo XX ese territorio cambiaría su nombre a Irán, sin saber que en 1979 ese territorio adoptaría una forma de gobierno que declararía a Israel su enemigo existencial, sin saber que en el siglo XXI ese territorio y Rusia firmarían tratados de cooperación militar. Ezequiel no sabía nada de eso, pero escribió el capítulo 38, y en ese capítulo escribió Persia. Y si pudieras mostrarle los titulares de cualquier noticiero de 2025, él reconocería los nombres. Algo en ti está procesando la implicación de esto, no como argumento teológico a evaluar con distancia intelectual, como realidad. Si Dios vio a Ciro antes de que naciera, y lo nombró en Isaías, si Dios vio la coalición de Ezequiel 38 antes de que existieran los estados que la compondrían, entonces también vio lo que viene después de esa coalición. También lo escribió. Ezequiel 39 describe el desenlace. Y el desenlace no es el triunfo de la coalición.
Es la intervención directa de Dios, tan clara, tan verificable, para quienes la observen, que las naciones que participen no tendrán marco de referencia natural para explicarla. Si el texto llegó hasta aquí, con esa precisión, tiene la misma precisión para lo que sigue. Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren con ella serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella. Este versículo fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Los líderes de la República Islámica de Irán han declarado públicamente desde 1979 y de manera consistente a través de 4 décadas y media que la existencia del Estado de Israel es ilegítima y que su desaparición es un objetivo político. Esta no es la retórica de un gobierno marginal, es la política oficial de una de las potencias regionales del Medio Oriente, con capacidad militar real y alianzas geopolíticas en expansión. Desde Ruhollah Khomeini hasta Ali Khamenei, el líder supremo actual de la República Islámica, la postura oficial de Irán frente a Israel ha sido consistente durante casi 50 años. El financiamiento de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Gaza, documentado por múltiples gobiernos e instituciones internacionales, forma parte de esa política declarada. Los ataques con drones y misiles directamente desde territorio iraní hacia Israel que ocurrieron en 2024 no fueron incidentes aislados. Fueron expresión operativa de una doctrina que tiene casi 5 décadas de historia declarada. Y Zacarías, escribiendo en el siglo V a.C., describió exactamente ese patrón. Naciones congregadas, hostilidad declarada, resistencia al destino profético de Jerusalén. Lo que ningún libro de texto te ofreció es la vista completa del cuadro. El sistema educativo te entregó el cambio de nombre de 1935 como hecho histórico sin contexto profético. Te entregó la revolución de 1979 como crisis geopolítica sin conexión con Ezequiel. Te entregó el conflicto Irán-Israel como disputa de intereses sin ancla en Zacarías. Son los mismos hechos, el mismo territorio, los mismos actores. Pero el sistema educativo solo tiene categorías para ver los síntomas del conflicto. La Biblia ofrece las categorías para ver el sistema que produce esos síntomas. Y la diferencia entre ver síntomas y ver el sistema es la diferencia entre confusión permanente y comprensión real. La Iglesia cristiana en Irán es hoy una de las señales proféticas más silenciadas en los medios occidentales. Mientras los líderes de la República Islámica declaran guerra espiritual y política contra el Evangelio, mientras arrestan pastores, desmantelan redes de iglesias domésticas y procesan a creyentes bajo la acusación de apostasía, el Evangelio avanza dentro de esas mismas fronteras a una velocidad que el aparato estatal no puede controlar. Eso no es paradoja sociológica. Es el patrón escritural operando en tiempo real. El texto que la Iglesia iraní ha encontrado en secreto dice exactamente lo mismo que las iglesias perseguidas de los primeros siglos descubrieron, que las puertas del Hades no prevalecerán. El cristianismo en Persia tiene raíces anteriores al Islam. La Iglesia asiria, también llamada nestoriana o de Oriente, estableció comunidades en el territorio persa desde el siglo III de la era cristiana. Antes de que el Islam llegara a esa región, en el siglo VII, el nombre de Jesús ya era conocido en Persia desde hacía 4 siglos. La tradición de la Iglesia oriental atribuye al apóstol Tomás la evangelización hacia el este, incluyendo el territorio persa. Ese antecedente histórico es relevante porque significa que el movimiento de conversión al cristianismo que está ocurriendo en Irán hoy no es algo ajeno a la historia de ese territorio. Es, en cierto sentido,
un regreso a algo que estuvo ahí antes. La Revolución Islámica de 1979 quiso borrar el nombre de Jesús de Irán. 5 años de persecución intensiva, 10 años, 20 años, 45 años. El nombre no desapareció. Los números de creyentes crecieron. Los arrestos de pastores no cerraron las iglesias, las movieron al interior de los hogares, donde el control es más difícil. La presión no aplastó el movimiento, lo volvió más resistente, más serio, más profundo. La República Islámica invirtió 4 décadas intentando eliminar algo que llevaba 19 siglos en ese territorio. El resultado es el movimiento de crecimiento más acelerado en el mundo islámico. Algo en esa ecuación no funciona según la lógica del poder humano. ¿Por qué la persecución no funcionó como disuasivo? Porque la conversión en Irán no está ocurriendo por acceso fácil, por marketing espiritual, por comunidad social cómoda, ni por ninguna de las razones que explican el crecimiento de una religión en contextos de libertad. Está ocurriendo porque alguien está buscando con la intensidad de quien sabe que encontrar tiene un costo alto, y lo que se encuentra bajo esa intensidad tiene un peso diferente al de lo que se recibe por comodidad. Jesús, en el Evangelio de Mateo, describe el reino de los cielos como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo encuentra, en su gozo, vende todo lo que tiene para comprarlo. En Irán, encontrar ese tesoro puede significar perder libertad o familia, y aún así miles lo encuentran y no lo devuelven. Este conocimiento sobre Persia, sobre el nombre que la profecía preservó a través de 2500 años, sobre la coalición de Ezequiel 38 que está formándose en tiempo real, ese conocimiento no regresa vacío. Hay alguien viendo este video ahora mismo que nunca volverá a leer los titulares del Medio Oriente de la misma manera. Hay alguien que, a partir de este momento, cuando escuche las noticias sobre Irán y Rusia e Israel, no verá crisis geopolítica sin contexto. Verá cumplimiento con nombre y fecha. Esa diferencia de perspectiva no es cosmética. Es la diferencia entre un observador del caos y un testigo de la soberanía. Y ese cambio lo transforma todo, incluyendo cómo oras, cómo vives y cómo te posicionas frente a lo que viene. No se trata de Persia convirtiéndose en Irán en 1935. Ese es el evento político. Se trata de algo más profundo. La profecía bíblica nunca actualizó su nomenclatura. El espíritu que inspiró a Ezequiel no envió un memorando a la Sociedad de Naciones en 1935 para que se modificara el texto del capítulo 38. No enmendó el nombre en ningún manuscrito. No actualizó la edición, porque el texto no estaba hablando de un decreto diplomático del siglo XX. Estaba hablando de una identidad espiritual y geográfica que ningún decreto puede reemplazar. El territorio tiene hoy otro nombre en los mapas. En la profecía, el nombre que Dios eligió para esa nación, en el relato de los últimos días, sigue siendo Persia. Porque ese es el nombre del rol, no del decreto. Lo que esto dice sobre la naturaleza de la palabra de Dios trasciende el caso específico de Irán. Dice que la palabra opera en una dimensión que los sistemas políticos no alcanzan. Los reyes cambian nombres, las revoluciones cambian banderas y constituciones, los tratados cambian fronteras, los imperios caen y otros se levantan en su lugar, y la palabra permanece, no como reliquia histórica de una tradición religiosa, sino como descripción activa de lo que es y de lo que vendrá. Cada vez que la historia se pone al día con lo que la Biblia ya había dicho, no es la Biblia la que necesita revisión. Es nuestra comprensión del mundo la que se expande para incluir una dimensión que habíamos ignorado.
Desde Ciro el Grande en el año 550 a.C., pasando por Daniel en la corte persa, pasando por las profecías de Ezequiel sobre la coalición de los últimos días, pasando por el decreto de la Sociedad de Naciones de 1935, que cambió el nombre del territorio, pasando por la Revolución Islámica de 1979, pasando por el crecimiento de la iglesia subterránea iraní en las últimas 4 décadas, pasando por los acuerdos militares entre Rusia e Irán que llenan los cables de inteligencia de hoy. Hay una línea que lleva 2570 años trazándose, no por historiadores, no por analistas de política exterior, por profetas que escribían bajo la dirección del mismo espíritu que nombró a Ciro antes de que naciera. Algo en ti reconoció esto mientras avanzabas en el video, no como argumento a evaluar con distancia intelectual, como resonancia, la clase de reconocimiento que ocurre cuando algo que sabías de alguna manera, pero que no tenías los datos para articular, de repente tiene nombre, tiene fecha, tiene versículo. Eso que estás procesando ahora mismo es el punto de contacto entre lo que Dios declaró en los escritos proféticos y lo que tú estás viendo desplegarse en el presente. No lo ignores. La gente que ignora esos momentos de reconocimiento vuelve a los titulares como si nada hubiera cambiado. La gente que los toma en serio empieza a ver el mundo de una manera que ningún noticiero puede ofrecerle. Este conocimiento cambia tu postura frente a las noticias del Medio Oriente. Dejas de ser un espectador confundido por la complejidad de un conflicto que parece no tener solución diplomática. Te conviertes en testigo de un cumplimiento que fue descrito con nombres, geografía y secuencia hace milenios. Y esa diferencia no es semántica. Es la diferencia entre vivir con ansiedad por lo que no entiendes y vivir con comprensión que no depende del próximo análisis de política exterior. La Biblia no te da acceso a los calendarios de los acuerdos diplomáticos. Te da algo mejor, el marco dentro del cual todos esos acuerdos tienen sentido. ¿Y hacia dónde conducen? El sistema educativo te entregó Persia como civilización del pasado. La Biblia te entrega Persia como actor de los últimos días. El sistema te entregó el cambio de nombre de 1935 como decisión diplomática sin consecuencias espirituales. Las Escrituras te muestran que el nombre que Dios eligió para ese territorio sobrevivió al decreto de la Sociedad de Naciones. El sistema te entregó la Revolución Islámica de 1979 como producto de tensiones políticas y económicas. La profecía te muestra que ese giro en la identidad de ese territorio era parte del posicionamiento que Ezequiel había descrito 25 siglos antes. En cada punto, la Biblia vio más lejos. En cada punto, la Biblia llegó primero. ¿Y qué viene después de la coalición de Ezequiel 38? El texto no se detiene en la descripción de la alianza. Ezequiel 39 describe el desenlace, y ese desenlace es una intervención directa de Dios sobre esa coalición en el territorio de Israel. El texto habla de terremotos, de fuego, de confusión entre los propios aliados. El resultado es que las naciones que observen lo que ocurra reconocerán que no fue obra humana. Y me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Eso es Ezequiel 38:23. El capítulo 38 es la formación de la coalición. El capítulo 39 es la demostración de quién tiene la última palabra. Y esa demostración está escrita con la misma precisión que todo lo que ya pasó. El Dios que nombró a Ciro antes de que naciera, el Dios que preservó a Daniel a través de 3 imperios consecutivos, el Dios que inspiró a Ezequiel para escribir Persia en una profecía de los últimos días, 2 siglos antes de que Persia alcanzara su apogeo. El Dios que sostuvo la iglesia subterránea iraní a través de 4 décadas de persecución y la multiplicó en lugar de reducirla. Ese Dios
No está observando el Medio Oriente como espectador que espera ver qué deciden los líderes de Teherán y Moscú y Ankara. Está ejecutando exactamente lo que declaró. Cada movimiento que vemos en los titulares es un capítulo de un libro que ya tiene final escrito. Y el final no lo escribieron los que hoy tienen el poder. Hay un momento que es exactamente este, 2026, con los acuerdos militares Rusia-Irán documentados en los archivos de inteligencia internacional, con la Iglesia iraní creciendo en silencio dentro de las fronteras de la República Islámica, con los líderes de esa república declarando su postura frente a Israel con la consistencia de 4 décadas, con Ezequiel 38 abierto en millones de Biblias en múltiples idiomas. Lo que ocurre en el plano político, lo que ocurre en el plano espiritual, lo que fue escrito hace 2570 años. Los 3 niveles de la realidad operando al mismo tiempo, superpuestos sobre la misma geografía, con los mismos nombres. Eso es lo que estás viendo, y ya no puedes dejar de verlo. La palabra de Dios no falla. Eso no es eslogan espiritual para momentos de dificultad personal. Es el registro verificable de lo que acabas de ver en este video. Nombró reyes antes de que nacieran. Identificó imperios antes de que se formaran, describió coaliciones antes de que existieran los países que las compondrían, preservó el nombre Persia a través de 2500 años de cambios políticos, religiosos y diplomáticos, porque ese nombre tenía un rol profético que ningún decreto de la Sociedad de Naciones podía cancelar. Si eso es lo que la palabra demostró en todo lo que ya pasó, la certeza con la que puedes sostener lo que todavía no has visto es exactamente la misma. La palabra no falla en el pasado y empieza a fallar en el futuro. La palabra no falla. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.